Saludos, estimado economista. Nosotros somos el grupo número 6 con el tema a desarrollar modelos de regresión lineal y Tobit para analizar la diferencia en los resultados cuando existe censura en los datos, por lo cual empezamos con la explicación del modelo Tobit. El modelo Tobit se expresa de la siguiente manera, donde y sub i representa la variable dependiente latente, es decir, la verdadera variable que queremos estudiar, pero que a veces no podemos observar completamente. X sub i es un vector de variables explicativas, es decir, los factores que influyen en la variable dependiente. Beta es un vector de coeficientes que mide el impacto de las variables explicativas sobre la variable latente. Epsilon sub i es el término de error que sigue una distribución normal con medida cero y varianza sigma cuadrada, es decir, donde sigma cuadrado representa la varianza del error que indica cuando pueden desviar los errores respecto a su medida. Ahora la variable realmente que observamos y sub i se define en función de la variable latente y sub i. Esto significa que si la variable latente y sub i es mayor que cero, observamos su valor real, pero si es menor que o igual a cero, solo registramos un cero, lo que indica que está censurada en este punto. El modelo Tobit se usa cuando la variable dependiente tiene restricciones en su observación, como ocurre con los ingresos mínimos, calificaciones o datos truncados en encuestas. Aplicación del modelo Tobit. El modelo Tobit es útil cuando la variable que estamos analizando tiene un límite, como un valor de censura. Por ejemplo, en estudios de gastos de hogares es común que algunos no gasten en ciertos productos, lo que significa que tienen un gasto de cero. El modelo Tobit nos ayuda a estimar cómo factores como los ingresos o el número de miembros del hogar afectan el gasto, considerando este límite. Otro ejemplo es el análisis de horas trabajadas. En investigaciones sobre empleo, algunas personas no trabajan, lo que resulta en 0 horas reportadas. El modelo Tobit es ideal para estimar el número de horas trabajadas, teniendo en cuenta que algunas observaciones son cero debido a que no todos participan en el mercado laboral. Por ende, el modelo Tobit es clave cuando enfrentamos censura en los datos, permitiéndonos hacer estimaciones más precisas en situaciones como las antes mencionadas. Ahora bien, llegados hasta este punto, voy a proceder a realizar una interpretación de un modelo de regresión lineal a razón de la base de datos interna de R en ROS, la cual estudia el comportamiento laboral de las mujeres casadas, por lo cual mediante la interpretación vamos a entender qué factores afectan las horas trabajadas por semana. Bien, tenemos en nuestra parte izquierda definición del modelo y ecuaciones. En esta ecuación tenemos tanto variable dependiente y variables independientes. La dependiente viene siendo la variable hours, que es horas trabajadas por semanas, y en nuestras variables independientes tenemos wage, que es salario por hora, hours, que es trabajo, horas trabajadas por el esposo, y family, que es el ingreso familiar total. E interpretando los betas que tenemos de este lado, el beta 1 nos dice que por cada unidad adicional en el salario por hora de la mujer, el número de horas trabajadas por semana disminuye en promedio en 37.97, manteniendo las demás variables constantes. El beta 2, por su lado, nos dice que por cada unidad adicional en el número de horas trabajadas por semana por el esposo, el número de horas trabajadas por semana por la mujer disminuye en promedio en 0.06816, manteniendo las demás variables constantes. Ahora, si bien anteriormente interpreté el beta 2, la realidad es que debido a que no es estadísticamente significativo, se puede decir que no hay suficiente evidencia que nos permita concluir de manera asertiva que el número de horas del esposo influye directamente sobre las horas trabajadas por la mujer. Finalmente tenemos el beta 3, que dice lo siguiente: por cada unidad adicional en el ingreso familiar total, el número de horas trabajadas por semanas por la mujer aumenta en promedio en 0.01377, manteniendo las demás variables constantes. Finalmente tenemos la visualización de los datos mediante gráficos de caja y bigotes, los cuales muestran la distribución de cada variable, en la que podemos ver que hay valores atípicos, especialmente en las variables family y hours, lo que podría afectar la estimación del modelo. Gracias. Como se puede observar en la ilustración, existe una censura de la variable hours en el límite inferior. Esto debido a que existe una gran concentración de datos en el límite correspondiente a cero, lo que nos indica que la mayoría de las personas trabaja pocas horas a la semana o simplemente no trabaja. Esto también lo podemos corroborar con los datos de la base, en la cual observamos que a partir del dato número 429 al 753, las horas trabajadas corresponden a cero. También podemos observar que existe una gran concentración de datos pequeña, en torno a 2.000 horas semanales, lo que refleja que existe un pequeño número de personas que trabaja consistentemente muchas horas. A continuación, comenzamos con la interpretación de nuestro modelo Tobit con censura. Este tiene como dato censurado a hours, ya que existe una gran concentración de datos en el límite que corresponde a cero, y esto nos impide que ciertos valores sean completamente observados. Utilizamos este modelo para poder corregir los sesgos en la estimación y mejorar la precisión del análisis, en casos donde los datos están limitados. Para interpretar, tenemos en cuenta que hours es el número de horas trabajadas por semana, es nuestra variable dependiente, y nuestras variables independientes son wage, es el salario por hora de la mujer; hires, que es el número de horas trabajadas por semana del esposo; y famink, que es el ingreso familiar total. Realizamos que el efecto del salario por hora de la mujer, que es wage,
tenemos un coeficiente de menos 3,798. Tenemos un grado de significancia del 0,0013. Y nuestra interpretación nos dice que a medida que el salario por hora de la mujer aumenta en una unidad en promedio, la cantidad de horas trabajadas por semana disminuye en 3,798%, manteniendo las demás variables constantes. En el efecto de las horas trabajadas por el esposo, que es el Hashers, el coeficiente es de menos 6,816 y tenemos un grado de no significancia del 0,2863. Y nuestra interpretación nos dice que a medida que las horas de trabajo por el esposo aumentan en una unidad en promedio, la cantidad de horas trabajadas por semana disminuyen en 6,816%, manteniendo las demás variables constantes. Y por último, nuestro efecto de ingreso familiar, el FAMINC. El coeficiente es de 1,378 y tenemos un grado de significancia de 3,84. Nuestra interpretación nos dice que a medida que el ingreso familiar aumenta en una unidad en promedio, la cantidad de horas trabajadas por semana aumenta en 1,378%, manteniendo las demás variables constantes. Vamos a comparar los resultados de los dos modelos e indicar si es necesario o no realizar un modelo Tobit. Los resultados de los dos modelos, regresión lineal simple y Tobit, censurado en el límite inferior, se comparan para decidir si es necesario usar el modelo Tobit. En ambos modelos, los coeficientes de salario e ingreso familiar total son significativos, mientras que el número de horas trabajadas por semana no lo es. El modelo Tobit muestra una segunda intersección que representa la desviación estándar en escala logarítmica. Los errores estándar son similares entre los modelos, sugiriendo que la censura no afecta mucho a la variabilidad de los coeficientes. En la regresión lineal, el R cuadrado ajustado es bajo, indicando que las variables explican solo el 4,1% de la variabilidad horaria y hay posibles problemas de heterocedasticidad. El modelo Tobit, basado en verosimilitud, muestra una probabilidad de menos 3.444,438, reflejando su ajuste. Si hay muchas observaciones en cero, el modelo Tobit es preferible por corregir el sesgo de truncamiento. Si hay pocos valores en cero, la regresión lineal simple es suficiente, ya que ambos modelos dan estimaciones similares.